Hola hermanos y hermanas, soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. En este video voy a hablar acerca de la última cosecha de este tiempo de gracia en el que estamos viviendo, que es el sexto milenio, que ya casi se termina. Y luego viene el séptimo milenio, que es cuando Cristo Jesús va a gobernar con sus santos escogidos. Y en esta semana 70 de Daniel que está por comenzar, en cuanto la iglesia sea arrebatada y llevada al cielo, va a haber otra cosecha también. ¿De qué? De creyentes, hermanos y hermanas, de conversos a Cristo Jesús que serán salvos. Aleluya. Este video está cargado de mucha historia, hermanos y hermanas, y también de mucha información que es importante que los creyentes sepamos para que estemos apercibidos, bien despiertos y bien informados, para que no caigamos en los engaños del maligno ni de su simiente malvada que tiene acá en la tierra y que le sirve. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que estudiemos la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento está la historia y también las profecías bíblicas. Así que es importante que estudiemos los dos testamentos de la Biblia. En el Nuevo Testamento están las enseñanzas de Cristo Jesús y las enseñanzas que nos dio por medio de sus apóstoles, porque Él les seguía revelando. Una vez que ascendió al cielo, Él seguía revelándoles a sus apóstoles. Así que debemos estudiar tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Desde Adán y Eva hasta nuestros días han pasado ya 6,000 años. Estamos ya en el jubileo número 120. Estamos en el fin de este sexto milenio y sigue el séptimo y último, que es conocido como el periodo mesiánico milenial, en el que el Señor Jesucristo va a gobernar con sus santos escogidos. Por favor, vean un video que tengo en YouTube y en Facebook que se llama Jubileo y Fiestas Solemnes de Yahvé Dios por Janet Mancera. Así comprenderán más acerca del jubileo. Desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días estamos en un periodo de gracia que concluye con el arrebatamiento de la iglesia. Y está por suceder, en cualquier momento sucederá porque está profetizado y ya estamos en el tiempo en que puede suceder. En ese arrebatamiento va a haber primero una resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. Y los que estemos vivos, los santos que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados todos al cielo, a las nubes, y ahí nos encontraremos con el Señor Jesucristo. Según el tiempo del Señor Jesucristo, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Esto lo podemos leer en 2 Pedro 3:8. Así que desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días, ya han pasado 2 días para Dios, para nosotros 2000 años. Es a esto a lo que se refería el profeta Oseas cuando dijo: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aleluya. Oseas 6, verso 2. Ese tercer día es el séptimo milenio que viene, hermanos y hermanas, después de este que ya se está acabando. Y según la situación geopolítica, sabemos que en Estados Unidos habrá un nuevo gobierno, gracias a Dios, que estará acorde a los principios y valores cristianos, que apoyará a la familia y está en contra de tantas ideologías corrompidas que han introducido en las naciones y que pues el actual gobierno que hay ha promulgado tanto. Y es algo que nos perjudica a nosotros los creyentes y a las familias. Está en peligro todo, pero gracias a Dios el nuevo gobierno que llega va a apoyar a la familia. Pero también la tecnología seguirá avanzando, hermanos y hermanas, y la idea de los hombres es montar un mundo tecnológico, que todo esté digitalizado. Y pues esto nadie lo va a poder cambiar, porque está escrito y se va a cumplir, hermanos y hermanas. Afortunadamente también nosotros nos vamos al cielo, aleluya.
Nos vamos en el glorioso evento del arrebatamiento en cualquier momento. Triste por los que se queden acá, que van a vivir todo ese tiempo de juicio y castigo que viene, que es la misma semana 70 de Daniel de 7 años o tiempo de la tribulación, que es donde caerán los juicios de Dios. De hecho, son los juicios de Dios los que se abren cuando ya la iglesia está arriba en el cielo, los sellos. Nosotros vamos a presenciar todo eso, hermanos y hermanas. El capítulo 5 de Apocalipsis es testimonio de que la iglesia está allá arriba en el cielo, alabando a Dios, cuando el Cordero, que es Cristo Jesús, empieza a abrir los sellos de juicio. Entonces, así llegue un nuevo gobierno, hermanos, sigue avanzando todo, porque escrito está y se va a cumplir. Este presidente ya había estado antes, y vemos que nuevamente toma la presidencia. Él es pro vida, hermanos y hermanas, apoya el cristianismo. Probablemente no sea perfecto, nadie lo es. Estamos en esa lucha, hermanos y hermanas, pero Dios usa a buenos y a malos para sus propósitos. Y Él está siendo usado por Dios. Él es como el Ciro de la antigüedad, que ayudó a Israel para que volviera a su tierra después del cautiverio que tuvo allá en Babilonia. No está de acuerdo con las ideologías corrompidas que han estado promulgando en las naciones y que este gobierno actual que hay de este señor Biden pues ha apoyado tanto. Será un gobierno con principios y valores. Eso esperamos, eso le rogamos a Dios. ¿Y por qué nos preocupa tanto lo que pueda pasar en Estados Unidos? Porque, hermanos, ese país es potencia mundial y tiene mucha influencia en el mundo. Y todo lo que allá se hace, se copia en las demás naciones, en casi todas las naciones. Entonces, nos interesa que haya un gobierno así, que apoye a la familia, que apoye los principios del Evangelio, y eso nos conviene. Pero pues sí, las cosas siguen avanzando, la tecnología sigue avanzando, y el deseo de Babilonia la Grande es que todo llegue a ser digitalizado, porque sabemos lo que quieren, el control de la humanidad. Y pues para que las profecías se cumplan, hermanos y hermanas, y el antimesías llegue venciendo y para vencer, pues necesita que todo esté montado y que él pueda gobernar el mundo, y la tecnología va a ayudarlo. Entonces todo lo que pasa allá en esa nación que es potencia mundial casi siempre es copiado por las demás naciones. Cuando este señor que les muestro acá en esta foto era presidente, aprobó esto que les estoy mostrando, que es una abominación contra Dios. Y eso fue regado por todo el mundo. Y también se aprobó en mi país, Colombia, desafortunadamente. Y son abominaciones contra Dios. Y el maligno sabe que todo eso enoja a Dios. Y vienen sus juicios y castigos cuando se aprueban abominaciones como esta, o como esta que les estoy mostrando acá, o como esta otra. Y vienen los juicios de Dios en esa semana 70 de Daniel de 7 años, o tiempo de la tribulación. Y ya comenzó la ira de Dios, pero será más intensa cuando saque a la iglesia de aquí en el arrebatamiento. Todo va a ser peor. El presidente Donald Trump en su gobierno tiene pensado poner en el poder a personas que le ayudarán a vigilar la economía y las finanzas del país, como por ejemplo este señor Elon Musk, quien también está en contra de la censura en línea. Pondrá también en el poder a personas que le ayudarán con la salud, como por ejemplo a Robert Francis Kennedy Jr., quien está en contra de aquello que ustedes saben que va en el brazo. Y él acusa a la Organización Mundial Satánica, así le digo yo, a esta que les estoy mostrando acá en la foto, por haber abusado de la autoridad y haber impuesto aquellas cosas que pues nos obligaron a hacer. ¿Recuerdan? Cuando aquello
por lo cual nos pusieron un trapo, si recuerdan, nos encerraron y no podíamos visitar a nuestros parientes, ¿se acuerdan? A mí no se me olvida, fue duro, fue una época dura. Pero gracias a Dios nos sostuvo y nos sacó adelante. Y por todas esas cosas que prohibieron, yo no pude ir a visitar a mi madre en Estados Unidos y se murió sin yo poderla ver, porque me exigían aquello, todo el esquema, para poderme subir a un avión. Pero ya hoy día lo están negando. Este señor que les muestro aquí salió diciendo que ellos no obligaron a nadie. Ya lo están negando todo. Y podemos ver las noticias y darnos cuenta de esto. El presidente Trump piensa retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París. Acuerdo internacional que busca supuestamente luchar contra el cambio del clima. Ustedes ya saben. Tratado adoptado en la COP21 en París el 12 de diciembre de 2015. Por todos los países. Recordemos que este tema es ahora la nueva plande que azota al mundo, con la cual nos viven asustando. Y todo esto es corrupción, lo sabemos. Y no estoy diciendo que no sea la ira de Dios la que vemos manifestada en tantas catástrofes que están ocurriendo a nivel mundial. Quizás la mano del hombre malo tenga que ver en muchas de esas catástrofes. Pero recordemos que Dios permite lo que pasa, que Babilonia la Grande avance en sus planes malvados, precisamente por el pecado, por la maldad y la corrupción del hombre. Eso es parte de los juicios de Dios, tengamos eso claro y presente. Sí, son la bestia, de 7 cabezas, 10 cuernos que domina el mundo, la bestia 666, de la que se habla en Daniel capítulo 7, verso 7, en Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17. Y Dios permite que ellos avancen con su poder y dominio, haciendo maldades, precisamente por el pecado del hombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mundo? Arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo, cambiar su vida, para que Dios pueda bendecir la tierra y pueda perdonar nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es lo que dice en 2 Crónicas 7:14. Dios obra de esta manera, hermanos y hermanas. Cuando su pueblo se olvida de Él y de obedecer sus mandamientos, permite que los enemigos de su pueblo caigan sobre ellos como parte de sus juicios y castigos. Y les ocurren cosas malas también, plagas, enfermedades. Después, Yahvé Dios castiga a esos malos con poder que usa. Es así lo que aprendemos leyendo la Biblia. Y tengamos por seguro que estos personajes que les muestro aquí son nuestros enemigos, no son nuestros amigos. Son el sistema babilónico mundial de la bestia 666 que domina el mundo. Son hijos de su padre el diablo, que el Señor Jesucristo los reprenda. Quien fue homicida desde el comienzo, que solo vino para hurtar, matar y destruir, y eso hacen ellos. Son sus siervos, son malvados. Y otra cosa que va a hacer el presidente Trump es que va a mandar un embajador de Estados Unidos a Jerusalén, que es un pastor cristiano, se llama Mike Huckabee. Y eso probablemente abrirá la oportunidad de la predicación del Evangelio allá en Israel. Por eso se logrará la salvación de toda Israel, porque allá, la gente que está allá también podrá conocer el Evangelio. Así se logrará recoger esa cosecha de creyentes del tiempo de la tribulación también. Recordemos que en Romanos capítulo 11, versos 25 al 36, dice que toda Israel será salva. ¡Aleluya! Y pues muchos de los que hoy estamos todavía en este tiempo de gracia, en estos 2 días que aún no terminan, pero que ya casi se van a acabar, vamos a irnos muchos
en el arrebatamiento. Es lo que le ruego a Dios diariamente y es lo que debemos orar todos nosotros y pedir a Dios siempre, que seamos muchos los que podamos ser arrebatados y llevados al cielo y librados de todo lo que viene, porque va a ser terrible ese tiempo de juicio y castigo que viene para la humanidad. Entonces todo se alinea, hermanos y hermanas, para que la palabra de Dios se cumpla, para que las profecías se desarrollen. Aleluya. Sabemos que Donald Trump estuvo antes en la presidencia de Estados Unidos. Ahora vuelve otra vez por la misericordia de Dios. Repito, pueda que él no sea perfecto, nadie lo es, pero está siendo usado, hermanos y hermanas. Ya sabemos todo lo que viene, ya sabemos que la iglesia nos vamos en el arrebatamiento con el favor de Dios. Luchemos por eso, hermanos y hermanas. Pero las cosas seguirán. La tecnología seguirá avanzando y el propósito de tener un mundo digital se va a realizar, porque es así como el antimesías va a dominar al mundo, con la tecnología. Y gracias a Dios también se piensa acabar con las restricciones que hay en cuanto a la libertad de expresión, hermanos, porque hay demasiada persecución. Personalmente a mí, les conté ya, me cerraron un canal en YouTube en el 2022 y no les había contado que también me cerraron un Twitter, que hoy es X. Y ya el nuevo Twitter que tengo nada que ver con el primero. No tengo casi seguidores y bueno, ya se perdieron todos los contactos y eso es precisamente lo que busca el maligno, opacarnos, invisibilizarnos, para que no podamos despertar a otros. Los quiere dormidos, desapercibidos, para poderse quedar con sus almas. Y entonces me tocó comenzar de ceros, hermanos y hermanas. Y ahí poquito a poco y teniendo un poco de cuidado, pues, y la ayuda de Dios, han mantenido los dos canales que ahora tengo. Porque pues me eliminaron uno, el que tenía, que era musical, lo tomé para predicar. Después hubo un momento en el que estuvo a punto de ser cerrado también, entonces abrí otro, que es el que se llama Jesucristo es la salvación, y entonces empecé a predicar por los dos, y pues gracias a Dios ahí los tengo los dos. Ahora subo videos también a Facebook para ayudar a otros hermanos que se les dificulta mirar YouTube, no sé por qué, quizás por las mismas restricciones de los gobiernos. Entonces he subido videos a Facebook también para que otros hermanos puedan verlos también y aprender, porque ese es el propósito, hermanos, enseñar, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece, y yo quiero ayudar a que la gente aprenda, sepa, para que no caiga en los engaños del maligno, para que no vayan a caer en más engaños de aquello, ni sean envueltos por falsos pastores y maestros, que lo que buscan es lucro propio y no se interesan realmente por la salvación de las almas en el reino de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, de acuerdo a la portada de la revista The Economics para el 2025, y esto que les estoy mostrando aquí, tengamos cuidado y no vayamos a poner el brazo más. Para nada, para ningún tipo de eso, porque están haciéndoles daño a las personas. Cuidémonos, hermanos y hermanas. Confiemos en Dios. Él es nuestro creador, nuestro protector, nuestro ayudador, nuestro sanador. Confiemos en Él y en ese sistema inmune que nos dio. Aprovechemos todos los recursos naturales que nos ha dado. Hagamos ejercicio. Alimentémonos lo mejor posible. Todo muy natural, porque las cosas procesadas nos hacen daño. Comamos lo más natural posible, hermanos y hermanas. Debemos saber que este sistema babilónico mundial de la bestia 666 que domina, no le interesa que tú y yo estemos sa.de
nos. Quieren que estemos en fer.mos. Así que ya sabes, hermano y hermana, no vayan a recibir más de aquello, de nada. Cuidémonos y acordémonos de orar cada vez que vayamos a comer para darle gracias a Dios por ese alimento que vamos a tomar, para pedirle por otras personas menos favorecidas, pobrecitas que están sufriendo y tienen hambre, y para que bendiga esos alimentos y nos alimenten, nos sienten bien, porque están haciendo muchas maldades con la comida. Ya no sabemos qué estamos comiendo. Miren esto que les estoy mostrando, hermanos y hermanas. Eso está pasando en varios países del mundo. Entonces no dejemos de orar cuando vayamos a tomar los alimentos, por favor, para que tengamos la protección de Dios, para que nos ayude y eso que vamos a comer nos nutra, nos fortalezca, nos siente bien. Recordemos que en nuestra mente también podemos orar, hermanos, estemos donde estemos. De pronto en un restaurante, si vamos a comer, pues no vamos a orar ahí en medio de todos, o sea, que todo el mundo nos vea, no. Pero recordemos que en nuestra mente podemos orar y podemos bendecir los alimentos y darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude para que nos caigan bien, para que nos nutran y fortalezcan. También puede ser, hermanos, que la persecución que tengamos pueda ser debido a gente envidiosa. Recordemos que a Jesucristo lo mandaron a la cruz los envidiosos. Él les decía hipócritas, eran envidiosos. Tenemos esta escritura en Mateo 27, 17 al 18 que dice: Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Este sentimiento de la envidia, hermanos y hermanas, es muy malo. Tenemos que despojarnos de ese mal sentimiento, porque los envidiosos no podrán entrar al reino de los cielos. Esperemos que cuando el nuevo presidente de Estados Unidos suba al poder, tanta restricción en la libertad de expresión se acabe. Pero si, hermanos, no se puede, si sigue la persecución y llegan al punto de ya definitivamente callarnos, cerrarnos todo, pues hermanos, en la calle, pero sigamos predicando, en el bus, en la fila que estemos haciendo, hablemosle a las personas, no nos quedemos callados, tratemos de salvar más almas del fuego eterno, no nos quedemos callados, para que así se recoja esa última cosecha, hermanos y hermanas, de este tiempo de gracia en el que estamos, y podamos ser muchos los que seamos arrebatados al cielo. Aleluya. Acerca del séptimo milenio que viene después de este, podemos leer en Oseas 6, versos 2 al 3, en Isaías 2, del 2 al 4, en el capítulo 11, versos 6 al 9, en el capítulo 65, versos 16 al 25. Entonces, hermanos, el presidente Trump subirá al poder y es como el Ciro del pasado, que ayudó a Israel. Es el Ciro moderno, quien le colabora y defiende a Israel. Recordemos que él estuvo haciendo los tratados de paz abrahámicos en el tiempo pasado en que estuvo como presidente de Estados Unidos. Y ese tratado de paz que se estaba haciendo fue interrumpido por estos que les muestro acá en esta foto. Entonces, no podemos olvidar lo que ha pasado realmente. Se estaba haciendo un proceso de paz, pero fue interrumpido. Tenemos que tener eso claro. De eso no hablan en los medios, porque la idea es envenenar al pueblo entero contra la nación de Israel, que sintamos odio hacia ellos. Es lo que buscan realmente. Y pues estaba escrito, hermanos y hermanas, así va a ser. Por eso todas las naciones proféticamente irán en contra de Israel. Hay algo muy importante que quiero resaltar, que dijo Ciro en aquella época. Está en Esdras capítulo 1, versos 2 al 4, y dice: Así ha dicho Ciro, rey de Persia,
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y hoy el presidente Trump ha dicho que es por la misericordia de Dios que está vivo aún y que ha podido ganar las elecciones presidenciales. Él le da gracias también, como lo hizo en la antigüedad el rey Ciro. Repito otra vez, quizás no sea perfecto o no sea el cristiano modelo que debemos seguir, pero está siendo usado por Dios. Y las cosas van a pasar, queramos o no. Pero la iglesia se va. Por eso tenemos que predicar a otros hermanos y hermanas para que tengan la bendición de irse también en ese arrebatamiento y no se queden acá a sufrir. Porque lo que viene, viene. Está escrito. Dios quiere que todos podamos ser salvos, hermanos y hermanas. Él nos ama demasiado. Por eso dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos sigue dando oportunidades y más oportunidades por el gran amor que nos tiene. Prediquemos a otros para ayudarlos a despertar. Voy a recordar un poco la historia de Israel, porque hay personas que piensan que quienes crearon el Estado de Israel son impostores. En la época del rey Salomón, por causa de su pecado e idolatría, Israel fue dividida en dos casas, la casa del norte y la casa del sur. La casa del norte con 10 tribus y la casa del sur con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Efraín. Más o menos como 800 años antes del Señor Jesucristo, los asirios cayeron sobre esa casa del norte y tomaron cautivos a las 10 tribus de Israel, y muchos fueron esparcidos por todas las naciones y nunca más volvieron a su tierra allá en Canaán, la tierra prometida que estaban ya ocupando, la tierra de Israel. Y como 200 años después de la cautividad de la casa del norte, la casa del sur también fue en cautividad por el pecado y la idolatría. Por eso les pasó eso, hermanos y hermanas. Y entonces cayeron en manos de Babilonia, de los babilonios, y fueron llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Fue cuando Daniel recibió las revelaciones de lo que significaba el sueño del rey Nabucodonosor y aquella gran estatua con la que soñó. Y recibió también la profecía de las 70 semanas de Daniel, escritas en el capítulo 9 del libro de Daniel. Profecía muy importante que marca el final de este 6º milenio en el que ya estamos, con esa última semana 70 de Daniel que viene para el mundo, que está en Daniel 9, verso 27. Y en ese versículo se habla del antimesías o anticristo, que es el desolador, que confirmará un acuerdo con muchos por una semana de 7 años, porque recordemos que los israelíes tenían semanas de años y semanas de días también, pero acá en este capítulo 9 de Daniel se está hablando de semanas de años. Probablemente se confirme un acuerdo de paz también, no solamente se divida la tierra como quieren, porque recordemos que eso lo está pidiendo Palestina, división de la tierra. Eso provocará más la ira de Dios. Entonces quieren que se divida la tierra. Y además habrá quizás un pacto de paz, porque más adelante se habla de paz y seguridad, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces se va a hablar tal vez de paz por 7 años, y quizás por eso muchos israelíes que han salido de su tierra por las guerras
pues van a volver ya confiados de que ya todo acabó, de que ya su templo está siendo construido, de que ya hay alguien que los respalda, que ya se hizo la paz, entre comillas, recordemos, será una falsa paz. La verdadera paz la da Cristo Jesús. Pero eso ya sucederá en el tiempo del milenio o periodo mesiánico milenial. Ya estamos en el fin de este sexto milenio, hermanos y hermanas, recordando la profecía de la higuera, que es Israel. En Mateo 24, 32, 34 se habla de ella y va ligada con Salmos capítulo 90, verso 10. Sabemos que quedan justamente 4 años para que esta profecía de la higuera se complete. Solo 4 años, hermanos y hermanas. No falta nada en realidad. Así que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Quizás antes de que se cumplan esos 4 años. No sabemos. Por eso tenemos que estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, haciendo la voluntad de Dios, orando a menudo, ayunando más seguido, estudiando la Biblia diariamente para aprender la verdad y no caer en falsas enseñanzas de falsos ministros del Evangelio, también amando y sirviendo a nuestro prójimo y manteniéndonos sin mancha de este mundo corrompido y perverso, hermanos y hermanas. ¿Cómo nos mantenemos sin mancha de este mundo? Obedeciendo los mandamientos. No hay otra manera. Hagamos esas cosas, hermanos y hermanas, para que podamos ser tenidos en cuenta y podamos escapar de lo que viene en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en mayo 14 de 2028 se completan los 80 años más robustos de los que habla Moisés en el Salmo 90, verso 10. Y esos 4 años que faltan son justo los 4 años del gobierno de Donald Trump. ¿Será coincidencia, hermanos y hermanas? No, no es coincidencia. Es la voluntad y los designios de Dios. Aleluya. Así que sin duda se va a recoger la última cosecha también en esa semana 70 de Daniel con todos los que se conviertan a Cristo Jesús. Recordemos que Israel va a ser protegida en el desierto. De eso se habla en el capítulo 12 de Apocalipsis. La mujer de la que habla el capítulo 12 de Apocalipsis es Israel y va a ser protegida. El antimesías no va a poder contra ellos porque Dios los va a proteger en el desierto. Entonces es cuando va y persigue a otros y Eso está escrito y va a pasar. Desafortunadamente, hermanos, hoy día hay mucha incredulidad, hay mucha dureza de corazón. La gente no quiere creer y nos llaman locos. Pero mañana, cuando ya nos hayamos ido en el arrebatamiento, nos van a extrañar. Se van a acordar de nosotros y van a decir, tenían razón. Y se van a arrepentir, pero pues ya les tocó vivir lo que viene, hermanos y hermanas. Y pues van a sufrir, desafortunadamente. Pero el tiempo es ahora para arrepentirnos. No dejemos para mañana nuestro arrepentimiento. Debemos hacerlo hoy, hermanos y hermanas. Crean, es importante la fe, porque la gracia obra por medio de la fe. Si no hay fe, estamos perdidos. La gracia obra por medio de la fe. ¿Qué es la gracia? El amor, la misericordia de Dios, el perdón, la salvación, la libertad. Todo eso es la gracia. Si tenemos fe, si creemos en Cristo y nos esforzamos por hacer su voluntad y dejamos el pecado a un lado, cuando ocurre el arrebatamiento, vamos a ser tenidos en cuenta y vamos a irnos con Dios al cielo. Aleluya. Y no vamos a tener que pasar por ese periodo tan terrible de juicio y castigo que viene para la humanidad. Cuando el antimesías, anticristo, cuerno pequeño, asirio, rey de Asiria o el desolador confirme el acuerdo de paz con muchos, empieza esa semana 70 de Daniel. Lo más probable es que para cuando eso ocurra, ya la iglesia haya sido arrebatada al cielo. Y cuando los que se queden acá en la tierra vean que eso pasa, hermanos y hermanas, que allá en Jerusalén se firma un acuerdo por 7 años de una supuesta paz y seguridad,
y se divida la tierra, porque eso lo quieren hacer para que haya esa supuesta paz, entonces van a poder saber que empieza el gobierno del antimesías o anticristo de 7 años. A los 3 años y medio de haber confirmado ese pacto, va y viola ese pacto. Entra al tercer templo, que va a ser edificado ahí al pie de la mezquita musulmana, lo viola, se sienta en ese templo haciéndose pasar por Dios y quiere que le adoren. Y empieza la persecución hacia los judeocristianos. Entonces es cuando huyen al desierto y allá Dios protege a su remanente israelí. Y es cuando el antimesías va en persecución de los demás. Y el que cae en sus manos, si no se deja marcar en la mano derecha o en la frente, y si no adora a la imagen de la bestia o a la bestia. Por eso la Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5, verso 3. Y vemos que se viene hablando de paz desde hace años ya. Por eso no podemos estar desapercibidos ni dormidos, hermanos. Debemos estar despiertos, porque ya el tiempo se acaba. Esa frase, paz y seguridad, debe despertar a la iglesia. Ya se está hablando de eso. Así que no podemos estar dormidos. Tenemos que estar velando para que no nos tome por sorpresa la venida de nuestro Señor Jesucristo y no nos quedemos acá en el tiempo de la tribulación, sino que nos vayamos con Él en el arrebatamiento. Es importante que sepamos que tenía que haber un Estado de Israel para que se pudieran cumplir las demás profecías. Porque, pues, si no hay Estado de Israel, pues entonces ¿cómo aparece ese antimesías y cómo va a perseguirlos? O sea, tenía que suceder, hermanos y hermanas. Y recordemos que allá en Israel hay gente que tiene sangre israelí. Quizás ya se han mezclado con otras personas o quizás hay pura sangre, como se dice por ahí. Pero igual hay gente que practica la religión judía. Recordemos que hay falsos judíos. De eso el Señor Jesucristo habla en Apocalipsis capítulo 2, verso 9 y en Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Hay falsos judíos que dicen serlo, pero no lo son, que mienten y que son sinagoga de Satanás. Pero hay otros que sí son verdaderos judíos y se esfuerzan por cumplir con esa religión judía. Y recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es judío. Él proviene de Israel, hermanos y hermanas. En Amós capítulo 9, versos 14 al 15, se profetizó que Israel volvería a su tierra y que prosperarían en ella y que serían puestos por piedra pesada a las naciones. Gústele o no al que sea, Dios cumplió su palabra, porque sus profecías se cumplen. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Así que volvieron. En el año 1948 se proclamaron nación. En Zacarías, capítulo 12, verso 3, dice que ellos serían puestos por piedra pesada a las naciones y que todo el que se la cargare será destruido, será despedazado. Y el que maldiga a Israel será maldecido, y el que lo bendiga será bendecido. De eso se habla en Números, capítulo 24, verso 9. Quizás todos los israelíes y judíos practicantes de la religión judía no estén allá en la tierra de Israel actualmente debido a la persecución, a las guerras, pero van a volver, hermanos y hermanas, en el tiempo de la tribulación o semana 70 de Daniel, de 7 años. Cuando piensen que ya todo acabó, que ya tienen paz y seguridad, entre comillas. Porque así está profetizado. Y toda Israel será salva, aleluya. Está profetizado también en Romanos capítulo 11, versos 25 al 36. Lean, hermanos.
confirmen en sus Biblias. Y los conversos a Cristo Jesús de ese tiempo de tribulación o semana 70 de Daniel serán definitivamente la última cosecha de creyentes. Toda Israel será salva. Aleluya. Los judíos ortodoxos comprenderán que se equivocaron, que estaban engañados y llorarán amargamente cuando reconozcan al que crucificaron, al que clavaron en la cruz. Dice en Zacarías capítulo 12 versos 10 al 12: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Entonces llorarán amargamente los judíos ortodoxos que se conviertan a Cristo Jesús, porque se darán cuenta que estaban equivocados, que estaban engañados. Y obviamente creerán en el Señor Jesucristo por fin como su Mesías. Por eso Dios protege esa nación, hermanos y hermanas. Él es la mejor arma que Israel tiene, porque allá hay escogidos suyos que se van a convertir. Aleluya. He oído decir a practicantes del judaísmo que se han convertido al Señor y Salvador Cristo Jesús, que en adelante serán mejores judíos de lo que han sido. Y lo dicen porque saben ahora que su Salvador es Cristo Jesús, quien es judío también. El Salvador Cristo Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y los escogidos de ese entonces le reconocieron como el Mesías o Salvador prometido. Lo reconocieron como ese profeta del que habló Moisés cuando dijo que Dios enviaría a un profeta que sería como él y que lo escucharan, que debían seguirlo. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 18:15. Pero desafortunadamente en ese entonces la cizaña no reconoció al Señor Jesucristo como su Mesías y lo mandaron a la cruz. Desafortunadamente eran mayoría los falsos sacerdotes en Israel y tenían mucho poder. Y luego sabemos que en el año 70 nuevamente el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos comandados por Tito. El Señor Jesucristo profetizó de la destrucción del templo en Mateo 24 versos 1 al 2. Y los israelíes salieron de su tierra huyendo y se mezclaron quizás con los gentiles. Algunos quizás se conservaron y debido a la profecía regresaron a su tierra. En el año 1948 se declararon nación. La profecía dice así en Amós 9 versos 14 al 15: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces desde 1948 empezaron a volver los israelíes a la tierra de Israel. Y hoy, debido a las guerras, nuevamente han salido muchos de allí, pero van a volver. En cuanto el antimesías, anticristo o cuerno pequeño haga su aparición como el supuesto salvador de la humanidad y venga a arreglarlo todo por medio de mentiras, de falsos milagros, y el falso profeta que andará con él, que es la segunda bestia, también hará falsos milagros, engañando a todos para que pues sean finalmente marcados, hermanos y hermanas. Los únicos que no caerán en esos engaños serán los que se conviertan a Cristo Jesús. Pero pues ya sabemos que tienen que huir, porque si caen en manos del antimesías o del falso profeta o de la imagen de la bestia que va a cobrar vida, porque de eso se habla ahí en Apocalipsis 13,
Versos 14 al 15. Pues si caen en manos de ellos, hermanos, pues ya sabemos lo que les va a pasar. Entonces ahí sí que huyan a los montes y no vuelvan a sus casas. Pero en este tiempo no, hermanos y hermanas. Cuando el Señor Jesucristo nos habla en Apocalipsis capítulo 18, versos 4 y 5, que salgamos de Babilonia para que no seamos partícipes de sus pecados ni de sus plagas, nos convirtamos realmente a Cristo Jesús. Que dejemos de seguir a falsos pastores, a falsos maestros, a falsas religiones, que lo que hacen es conducirnos lejos de Dios, no cerca de Él. Nos hacen pecar, hermanos y hermanas. Ellos buscan es lucro propio, a ellos no les interesa la salvación de las almas en el reino de Dios. Tenemos que salir de Babilonia, la comercial también, no solo de la religiosa. Debemos tener es una relación personal con Dios, hermanos. Ni las religiones ni los edificios nos salvan. Nos salva la gracia mediante nuestra fe. Dios ya no mora en templos hechos por manos humanas. Nosotros somos el templo en el que mora Dios, el Espíritu Santo. Nosotros somos su casa, su templo. Y la verdadera religión ante Dios es amar y servir al prójimo y mantenerse sin mancha de este mundo. Comprendamos eso, hermanos, y salgamos de Babilonia, tanto la comercial como la religiosa. Entonces, hermanos, analizando que ya Israel ha sido esparcida por todo el mundo, está regada por todas las naciones. Probablemente yo tengo sangre israelí y no lo sé. Probablemente tú que me escuchas también tienes sangre israelí y no lo sabes, porque ellos se mezclaron con los gentiles, hermanos y hermanas. Y de en medio de todas las naciones, entonces Dios está preparando ya a sus 144,000 varones castos judíos. Dios sabe quiénes son y los está preparando. Y ellos son los que van a predicar el Evangelio durante los 3 primeros años y medio del tiempo del gobierno del antimesías o anticristo, o semana 70 de Daniel, o tiempo de la tribulación, o nuevo desorden mundial. Es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo es el medio para que se reúna la casa de Israel. Una vez que nos convertimos a Cristo Jesús, ya somos parte de su cuerpo, de su iglesia, y ya no hay ni judío ni griego, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay ni varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Somos parte de su cuerpo. Gálatas 3:28. Así que, hermanos, yo no sé si tenga sangre israelí, probablemente sí, porque sé que mis tatarabuelos por parte de mamá vienen de Turquía. Turquía es muy cerca a Israel, así que lo más probable es que sí tenga sangre israelí en mis venas. Quizás tú que me escuchas también tengas sangre israelí y no lo sabes, porque están esparcidos por todo el mundo, hermanos y hermanas. Entonces, hermano, hermana que me escuchas, no nos dejemos arrastrar por el odio hacia la nación de donde proviene nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque de pronto nos estaríamos odiando a nosotros mismos. Recordemos que Israel se mezcló con los gentiles. Nunca más volvieron a la tierra desde que Asiria cayó sobre ellos, como 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Esas 10 tribus se perdieron, no volvieron a su tierra. Solo volvieron la de Judá y la de Efraín, de la casa del sur. Si odiamos, hermanos y hermanas, podemos perder la oportunidad de irnos en el arrebatamiento. Debemos es amar, no odiar. Debemos bendecir, no maldecir. Con odio no entraremos al reino de los cielos. No odiemos, hermanos y hermanas. Creamos en las escrituras bíblicas, creamos en las profecías, creamos en Dios y su palabra, la Biblia. Dios quiere que nos amemos unos a otros, que nos sirvamos unos a otros, no que nos odiemos. El juicio y castigo es de Dios, no es nuestro. A nosotros nos corresponde es orar
por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, para que tengamos paz en la tierra. Y que Dios los ayude a conocerlo a Él, para que puedan ser salvos también. Nos corresponde orar por todo el mundo, por todas las naciones, para que Dios ayude a despertar a sus escogidos que están en cada nación del mundo. Hasta acá este video, hermanos y hermanas. Espero les sea de bendición todo lo que les he compartido y les ayude a nutrir su fe y también a fortalecer su conocimiento. Dejo esta lista de videos, hermanos y hermanas. Los pueden encontrar en YouTube o en Facebook. Escriben en el buscador el nombre del video y mi nombre y así los ubicarán fácilmente. Por favor, saquen tiempo para verlos, hermanos. Son temas importantes que los creyentes debemos saber para que tengamos conocimiento. Recordemos que por falta de conocimiento, el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece. Necesitamos aprender todo lo que digo en estos videos, hermanos y hermanas, que Dios me inspiró a hacer para ayudar a la iglesia a prepararlos para que puedan ser salvos en el reino de Dios. Porque por desconocimiento, hermanos y hermanas, cometemos errores graves que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan de Él y de sus bendiciones. Yo hago estos videos con el fin de que aprendamos todos y seamos nutridos y no seamos llevados cautivos ni perezcamos por falsas doctrinas de hombres, por mentiras. Y no olviden, hermanos, que en la descripción del video están los enlaces a mis otros espacios en internet, a mi página en Facebook, a mis 2 canales en YouTube y a mis 2 grupos, uno en WhatsApp y otro en Telegram, por donde hago publicaciones más a menudo de temas muy importantes que la iglesia debe conocer para que esté apercibida y despierta. Espero se unan a alguno de esos 2 grupos, hermanos y hermanas. Serán bienvenidos. Solamente publico yo para evitar conflictos, para evitar a los bots de IA, también por orden, hermanos y hermanas. Lo importante es que estemos bien informados y que ojalá compartan con otros mis publicaciones para ayudarlos a despertar, hermanos y hermanas. Compartan este video, por favor. Despertemos a otros. Ayudémoslos para que también se puedan preparar en fe, en santidad y en conocimiento, estudiando con estos videos y podamos así muchos ser arrebatados e irnos a la presencia de Dios. Que Jehová Dios, nuestro amado Yahvé Elohim, les bendiga, hermanos, y a sus familias también. Que la paz y gracia de Dios el Padre, de Dios su Santo Hijo Jesucristo y de Dios el Espíritu Santo les acompañe y nos acompañe a todos los que por ser seguidores de Cristo somos llamados santos, estén donde estén, en cualquier lugar de la tierra. En el santo nombre de Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Chao, hermanos.